Hola, soy Isidro Fernández, fisioterapeuta y osteópata. Os voy a hablar de una de las patologías del hombro más frecuentes en el mundo del deporte, que es el pinzamiento posterior-superior o hombro de lanzador. La literatura científica nos habla de 3 tipos de pinzamiento a la hora de lesiones del hombro. Primer pinzamiento a nivel de subacromial o pinzamiento externo, en la que los pacientes se van a quejar de movimientos de elevación en un rango medio entre 80 y 120 grados. Tenemos también el pinzamiento antero-superior o pinzamiento subcoracoideo, donde el dolor el paciente lo mostrará sobre todo en movimientos de cierre, de aducción horizontal. Y por último tenemos el pinzamiento postero-superior o hombro de lanzador, que el paciente se va a quejar de movimientos que tengan que ver con este gesto, una ABD y una rotación externa máxima, como pasa en deportes como el saque y remate en el tenis y el pádel, en balonmano, waterpolo, béisbol, etc. Hay un factor clave que genera mucha patología y es el acortamiento de los rotadores externos por el gesto. Eso es una adaptación típica que va a provocar un acortamiento y una rigidez de la cápsula posterior-inferior del hombro. Eso, además de generar tensión en esa parte posterior y provocar atrapamientos muy importantes neurales, por ejemplo, del nervio axilar, del nervio radial y también del nervio supraescapular en diferentes espacios, va a provocar que haya una disfunción biomecánica del hombro. Esa disfunción va a consistir, si la cabeza humeral no puede ir o tiene mayor rigidez en la zona posterior, se va a ir a la zona donde haya menos resistencia, en este caso hacia anterior y hacia superior, lo que va a desembocar en un sufrimiento y un trabajo excéntrico excesivo del tendón del supraespinoso y del manguito rotador. Por ello vamos a aprender cómo testar esa cápsula posterior, esa rigidez, vamos a aprender cómo tratarlas, ahí tendremos diferentes formas o inhibición de puntos gatillo a nivel manual o por punción seca, técnicas de movilización articular para dar flexibilidad a esa parte posterior de la cápsula y luego también técnicas fasciales. Tened en cuenta que esta rigidez de la cápsula posterior va a desembocar también en una anterioridad humeral, por lo que uno de los tratamientos también más necesarios en esos deportistas van a ser trabajar la movilidad, trabajar la posteriorización del hombro, limitando, pues flexibilizando todas las estructuras que anteriorizan, pectoral mayor, dorsal ancho, fascia clavipectoral, y también en un último paso trabajar el control motor para conseguir un recentraje y una estabilización de la cabeza del húmero y también una estabilización de la escápula. Vamos a empezar haciendo un test del que considero que es el más fiable a la hora de valorar si hay una rigidez de esa cápsula posterior. Para ello tenemos a nuestro modelo, Eduardo. Vamos a colocar esta posición. Es importante que coloquemos la pierna para que simule el ángulo del plano escapular, más o menos unos 30 grados de ADD horizontal. Mano derecha va a controlar, va a monitorizar lo que pasa en la cabeza humeral sin ejercer presión. Mano izquierda va a llevar el hombro hacia rotación interna. ¿De acuerdo? Lo normal sería que tuviera un mayor rango de rotación interna, por lo menos unos 45 grados. En su caso existe cierta limitación, presentando a este nivel una tensión. Al no haber una suficiente flexibilidad en la zona posterior del hombro, la cabeza humeral va a tender a irse hacia adelante, generando patología y una disfunción anterior del húmero. ¿De acuerdo? ¿Qué podemos hacer para tratar esta cápsula posterior inferior que está rígida? Vamos a tumbar al paciente boca abajo. Uno de los tratamientos más eficaces para mí es localizar puntos por donde hay un posible atrapamiento de esos nervios que hemos comentado antes en la parte teórica. Por un lado tenemos el nervio axilar, que va a pasar por un espacio que se llama cuadrilátero, que está entre el redondo menor, redondo mayor, tríceps y húmero. En él, ese nervio axilar va a inervar tanto el deltoides como el redondo menor y el subescapular, y van a dar la inervación sensitiva de todo el muñón del hombro. Localizaremos ahí el punto y tenemos posibilidades de tratar con los dedos, ¿vale? Buscando una inhibición facial, profundizamos, buscamos una zona de restricción y una vez ahí dejamos que
vaya liberando, en el sentido de la facilidad. Vale. Otra posibilidad que yo utilizo mucho con deportistas, debido a la gran musculatura que tienen, es hacer el contacto con el borde cubital, cercano a la zona del codo. ¿Vale? Vamos a tener ahí un contacto más potente y ahí podemos hacer una inhibición simple o podemos hacer pequeños círculos hasta que notemos una liberación y una relajación del tejido. Otras zonas posibles que deberemos palpar son atrapamientos de otros nervios, como puede ser el nervio radial, que lo tenemos justo aquí, por donde pasa en un espacio que se llama triangular entre el redondo mayor, tríceps y húmero. Este nervio va a inervar el tríceps y va a inervar musculatura extensora de la muñeca y de los dedos. Por eso muchas veces estos pacientes, al haber una rigidez en esta zona facial, puede presentar dolores por todo el brazo, incluyendo la mano. ¿De acuerdo? Las técnicas serían las mismas siempre que hagamos una buena localización del punto que está justo un poquito más lateral y más caudal del que hemos hallado anteriormente, a nivel del húmero. No nos podemos olvidar tampoco de otras zonas por donde el nervio supraescapular, que va a ser el encargado de inervar el supraespinoso y el músculo infraespinoso, también pueden quedar atrapadas a consecuencia de esa tensión fasciomuscular. Por un lado, la escotadura coracoidea, a este nivel, justo en la parte por encima de la espina de la escápula, en el ángulo que forma ahí el acromion, y también la escotadura espinoglenoidea por debajo de la espina, que es donde da su inervación al músculo infraespinoso. Las técnicas serían las mismas, ¿vale? Con inhibición, lo único siempre teniendo en cuenta una correcta localización del músculo. Podríamos utilizar también, por ejemplo, punción seca, tanto del redondo menor, el infraespinoso, supraespinoso, para ir quitando tensión a esa musculatura. Y bueno, y también técnicas de movilización articular para flexibilizar la cápsula posterior. Tenemos que tener en cuenta también la anterioridad del hombro, que puede pasar a consecuencia de ese acortamiento capsular, ¿vale? Ahí va a haber menos resistencia y más facilidad de la cabeza humeral se vaya hacia anterior y hacia superior. Por tanto, tendremos que buscar otro de los grandes objetivos, será mejorar o limitar esa anterioridad humeral. Vamos a colocar a nuestro paciente boca arriba. Para ello, lógicamente, tendremos en cuenta toda esa musculatura que va a desplazar la cabeza humeral hacia adelante. Puede ser una tensión del pectoral mayor o del dorsal ancho, y también a nivel de la fascia clavipectoral, que envuelve sobre todo el músculo pectoral menor. Lo cual, pues podríamos tratar de esta posición. Colocamos la mano justo debajo del pectoral mayor y vamos a intentar cómo pasar nuestros dedos entre, o en el espacio que forman, entre el pectoral mayor y el pectoral menor. ¿Vale? Podemos aprovechar también con mi mano derecha, hacer una pequeña tracción para ir liberando el tejido, incluso hacer cierta inducción en los movimientos a nivel del hombro. Una vez que hemos quitado tensión el tejido facial, el tejido muscular, podríamos hacer técnicas articulatorias y de movilización en el sentido antero-posterior. Para ello, sacamos al paciente por fuera de la camilla, acércate hacia mí. Colocaremos este contacto siempre respetando el plano de la escápula, de 30 grados. Con mi mano derecha voy a traccionar el brazo para sacar lo que es la cabeza humeral, y con el pisiforme de mi mano izquierda vamos a arrastrar el tejido desde la apófisis coracoides hacia la cara anterior del hombro. En esta posición vamos a hacer técnicas de stretching rítmico, ¿vale?, en dirección antero-posterior, en el eje articular a nivel glenohumeral. Y eventualmente podremos hacer un thrust si el paciente no nota dolor en la puesta en tensión. ¿De acuerdo? Vale. Otra opción que tenemos en el mundo del deporte es hacer taping o vendaje funcional. Este vendaje nos va a conseguir que lo que hemos tratado
a ese deportista le pueda durar durante un mayor tiempo y lo podemos dejar en el entrenamiento o a la hora del partido. Colocamos al paciente sentado. Una forma que tenemos de asegurarnos si ese vendaje que vamos a colocar va a ser efectivo es hacer un test de reposicionamiento. En este caso le vamos a pedir al paciente, a Eduardo, que haga el movimiento de lanzamiento, que es el que le genera el dolor, ¿vale? Y vamos a compararlo, las sensaciones que recibe el paciente y también la movilidad, con un pequeño impulso antero-posterior que voy a hacer yo de forma pasiva y sostenida durante todo el movimiento. Hazlo otra vez, ¿vale? Si ese deportista encuentra una mejoría a la hora del gesto, o vemos nosotros también que el rango articular ha mejorado, es una buena forma, una buena indicación de hacer el vendaje. El vendaje tenemos varias posibilidades. Podemos hacerlo con tiras y con un vendaje más rígido, ¿vale? En este caso vamos a utilizar dos tipos de vendas. Por un lado, un prevendaje, que va a ser el Omnifix, que simplemente lo vamos a colocar justo en la zona por debajo del vendaje rígido y adhesivo que vamos a poner a continuación. ¿Vale? Aquí no hay que ejercer ninguna tensión. Vamos a colocar dos tiras que simulen el ancho del otro vendaje que vamos a hacer. Vale. Una vez ahí, vamos a utilizar este vendaje, que es el que os decía, es un tape rígido y adhesivo. Yo siempre prefiero, en este caso, en la patología del hombro del lanzador, hacer el vendaje en una posición lo más funcional posible, pero siempre que no haya dolor. Eso es muy importante. Por lo tanto, vamos a llegar a la posición que más o menos Eduardo no note molestias, ¿vale? Pero que se adapte lo más funcional a la zona donde molesta o al gesto que le genera el dolor. En esa posición también le pedimos que él activamente recoloque y reposicione esa cabeza humeral hacia posterior. Y vamos a empezar desde la zona anterior del hombro, vamos a pasar la primera tira a nivel del acromio. Empezaremos en esa posición y aquí es necesario que la tensión con el vendaje lo hagamos en la dirección que queremos, que es desde delante hacia atrás, ¿vale? No vamos a buscar llevarlo hacia el techo porque generaríamos más pinzamiento en esa zona, ¿de acuerdo? Aquí no tenemos tensión, desplazamos la tensión a nivel posterior, ¿vale? Y ahí es cuando voy a colocar el vendaje. Esa va a ser la primera tira. La segunda tira va a ser muy parecida, pero lo vamos a colocar un poquito lateral a la anterior. Y vamos a ejercer exactamente la misma tensión que hemos hecho en la primera tira. Vale. Y aquí tendríamos el vendaje. Tenemos otra posibilidad de hacerlo a lo mejor con Kinesotape. Problema que no va a ser tan propioceptivo y el efecto no va a ser tan potente como con un vendaje más rígido, ¿vale? En el caso del Kinesotape podríamos utilizar un 80% de tensión, ¿vale? Haciendo exactamente o llevándolo en la misma posición y en la misma dirección, ¿de acuerdo? No podemos olvidar en estos pacientes el reentrenamiento activo y de control motor, que lo vamos a hacer de forma progresiva, ¿vale? Empezando primero con ejercicios sencillos, concéntricos, o ejercicios activos, ahí simples, y luego lo iremos progresando con trabajo excéntrico, trabajo pliométrico y buscando siempre la posición más funcional en el deporte, ¿vale? En el caso de los lanzadores, en el caso de los tenistas, bueno, es muy importante y empezar lo más temprano posible, siempre respetando el dolor del paciente. Bueno, espero haberos ayudado, que estos consejos o este tratamiento y esta valoración la podáis aplicar en el día a día con vuestros deportistas y nada más. Encantado.